días y feliz Día de Muertos. Mire, México es un país lleno de tradiciones y costumbres, como los festejos justamente del Día de Muertos. Hoy y mañana los mexicanos recordamos a nuestros fieles difuntos, pero ¿usted sabe cómo surge esta tradición? Bueno, pues hoy en Punto y Coma hablaremos de este tema, así es que acompáñenos. Dos novios, un charro orgullosamente tocando el trompetito. Entre color y misterio se realizó el primer desfile de catrinas y catrines de Pachuca, Hidalgo. Sí, claro, ya nos hacía falta aquí en Pachuca un desfile de esta magnitud, ya que como puedes ver es el primero. Sí, vemos todo es temática tradicional mexicana, como catrinas, catrines, bueno, emblemático a la minería. Seres de otra dimensión inundaron las calles del centro histórico y así marcaron el inicio de las celebraciones del Día de Muertos. Yo creo que es una tradición que nos heredaron como tal nuestros antepasados prehispánicos. Entonces, para mí esto es una tradición que no existe en ningún otro lado en el mundo, solo aquí en México. El cielo oscurecido fue parte de la escenografía de un largo recorrido de carros alegóricos y ofrendas que encabezaron una pareja de enormes catrines. Pues no, realmente la tradición es como mexicana y en todos los lugares se hace casi igual, pero yo creo que cada quien tiene como a quién se los pone, ¿no? Dependiendo de la ciudad y lo que han vivido. Pues esperamos que vaya a ser un desfile ya de año con año, pero sobre todo rescatando estas tradiciones tan mexicanas. Los más pequeños también se unieron al rescate de esta tradición con creativas caracterizaciones. Unos catrines que estaban asando dulces, catrines que estaban subiendo en caballos, los catrines que estaban subiendo en caballos y los altares. Más de 1000 personas participaron en el primer desfile conmemorativo de Día de Muertos, en el que lucieron atuendos multicolores y sobre todo revivieron las tradiciones propias de esta temporada. Para Imagen, Brenda Salas. Bienvenida de nueva cuenta a Punto y Coma. Mire, de la muerte nadie se escapa. Y mi mamá solía decirme mi mamá que en paz descanse y que le mando un beso donde quiera que se encuentre, que todo tiene solución excepto la muerte. Justamente la muerte tiene muchísimas concepciones en nuestro país, sobre todo en México, y la celebramos año con año de una manera muy especial. Pati Rodríguez Calva, ¿tú cómo celebras la muerte? Y este Día de Muertos. Bueno, precisamente festejándola, porque para mí de nuestras creencias familiares es el tránsito a otra vida. Así es. A otra vida y pensamos que es una vida mejor. Entonces sí, duele, pero al final del día es un estadio luminoso donde es un reencuentro en el más allá, independientemente de la religión o de la creencia que profeses. Siempre va a haber un ser supremo que te va a recibir en el más allá. Y la verdad estamos muy contentos hoy porque tenemos una mesa de lujo. Ojalá ahorita vean que ya traemos el panecito de muerto, sí, a ver sí. si nos envían el cafecito o el chocolatito. Querida Pau Silva, porque nos gustaría decirle al auditorio Punto y Coma ¿por qué comemos pan de muerto con huesitos? ¿Por qué las calaveritas? ¿Por qué ponemos ofrenda? ¿Ya pusiste tu ofrenda? Hoy lo Yo prometo. También, ya, regresando, voy a poner mi ofrenda. Claro, y saber también, bueno, ¿por qué le ponemos comida a los muertos? ¿Por qué sal? ¿Por qué el agua? Bueno, hablar de toda esta sincronía de movimientos en torno a la muerte. Así es, ¿qué no le puede faltar a su ofrenda? Que además más o menos conocemos qué debemos poner, esto que decías, la sal, el agua, el platillo que le gustaba a nuestro fiel difunto. Pero bueno, hoy ampliaremos más este tema justo con el doctor Manuel González Oscoy, psicólogo y psicoterapeuta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Es un gusto estar con ustedes. Y también se encuentra con nosotros la maestra Maite Lot Goicuría, que es pedagoga y directora de Arte y Cultura de la Universidad Panamericana. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Un Bienvenidos. Gracias. Pues sí, justo, díganos, por ejemplo, ¿qué significa la muerte para ustedes? Bueno, es todo un conglomerado de construcciones, ¿sí? Porque es desde el miedo, ¿sí? Es eso inevitable, es también muchas veces el festejo, y ya entrando un poco ya a lo que es lo mío, la parte de la psicología, es una de las dos grandes fuerzas que nos mueven, ¿sí? O sea, en psicología hay muchas teorías.
y una de ellas es la psicoanalítica. Y nos dice, hay dos fuerzas que nos están moviendo, que es una de creación y una de destrucción, una de vida, una de muerte, y se ha popularizado a veces más con los nombres de Eros y Tánatos. Entonces, Tánatos vendría a ser esta representación de la destrucción. Ahora, en esto tenemos siempre que se va a ir dando un intercambio entre vida y muerte. Nosotros no podemos construir si no destruimos algo. Forzosamente, la vida tiene que surgir de algo inerte y tenderá que regresar a ello. Entonces, en estas ideas de morir, vivir, crear, regresar, ¿sí?, es donde nosotros nos vamos a estar moviendo, y en estos días se conjunta mucho estos dos puntos. O sea, la muerte sí es luminosa, es oscura, es temible, pero si le damos este carácter festivo, alegre, de compartir, donde además se reflejan muchos de nuestros valores ya más específicamente mexicanos, como es el de la familia, entonces podemos ir más allá. Nosotros lo que tenemos en la muerte es esta cuestión. Hay tres formas de ver la muerte, también desde este punto de vista psicoanalítico, que puede ser lo real, lo simbólico y lo imaginario. La muerte es real, es inevitable. Y para podernos enfrentar utilizamos cuestiones que van a ser símbolos para ir más allá de la muerte, como es, por ejemplo, la ofrenda, podernos comunicar con los que ya se han ido. Entonces, utilizar la fotografía, utilizar el gusto, el placer que lo representamos en la comida, ¿sí? La comida que le gustaba a los difuntos, pues era un gusto que se daba a él y muchas veces a los del entorno, a la familia. El compartir es algo que nos une, ¿sí? Y a veces se le pone también el cigarrito, la copita los de gansitos, tequila, yo le pongo a mamá los etcétera. gansitos, los chocorroles que le encantaban. Porque es reavivar un ejercicio de memoria para volverlo a tener presente. Entonces, desde nuestro interior, desde nuestro psiquismo, deja de estar muerto para estar compartiendo. Y por eso es que se utilizan muchos de los símbolos, ¿no? Por ejemplo, poner el vasito de agua en la ofrenda para que si llega cansado se refresque la garganta, ¿sí? El papel picado, porque es tan sutil que refleja el aire y muchas veces consideramos que el movimiento del papel sin la corriente de aire sería la muestra de la visita del difunto, de los difuntos. Tenemos esta cuestión de estar reviviendo, además, dos difuntos, los muertos chicos y los muertos grandes. Hoy que son los muertos chiquitos, los niños. Los niños, ¿sí? Donde pues el dolor muchas veces se acendra, se hace mucho más fuerte cuando decimos es una vida truncada, pero que podemos volver a compartir. Y ya luego, los muertos grandes que tienen una jornada un poquito más larga, pues tardan más en llegar, y también reflejando lo que fue su historia de vida. O sea, los muertos chiquitos terminan temprano, se les ponen sus juguetes y todo, ¿sí? Y los muertos grandes los vemos al día siguiente. Ahora, en este ánimo de tenerlos presentes, tenemos costumbres muy curiosas, o sea, irnos a comer al cementerio, que no es algo que se dé en otras culturas, en otras partes del mundo. Y la gente se espanta, cuando viene. Sí. O está en el cementerio a las 10, 11 de la noche alumbrando a los muertos. Hay gente que pasa toda la noche. Y duerme con ellos. Y dicen, ¿cómo es posible que pases una noche en el cementerio? ¿No? Y precisamente de ese tema, doctor González Oscoy, si me permite preguntarle a la maestra Maite Lot. Maestra, ¿qué es para usted la muerte? Pero también, para complementar aquí el comentario, ¿por qué hoy, por ejemplo, tenemos aquí en la mesa, y muchas gracias, pan de muerto que si lo vemos detenidamente está formado por huesitos de calaca, ¿no? ¿De dónde sale? ¿Esto es originario de nosotros? Sí. ¿Es un sincretismo de culturas de la colonización española? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos hoy a poner estas ofrendas? A ver, hay que entenderlo primero, que la muerte, como muy bien han dicho, es un hecho inevitable. Solamente se mueren los vivos, ¿no? Entonces, todos los que estamos vivos, lo único que tenemos seguro es que vamos a morir. Es el precio que hay que pagar. Lo que no sabemos es cuándo, ni de qué forma, ¿no? Mientras la vida te dé oportunidad y vayas teniendo procesos de educación y de convivencia, puedes ir formándote también para llegar a tu último aprendizaje, que es el bien morir.
Eso es algo que es inevitable y es a lo cual todos nosotros tenemos que tener la certeza que vamos a llegar. Pero no solamente es un hecho biológico, también es un hecho espiritual, es un hecho afectivo, como bien mencionó el doctor, es un hecho social, es un hecho jurídico. Y en todos estos procesos tenemos que ir tomando precauciones para enfrentarla de la mejor manera. Cuando la muerte se ve como el último paso y que de ahí ya no hay nada más, yo creo que se empieza a vivir con tristeza. Porque no es posible que todo lo que tú te esfuerzas y todo lo que tú quieres crear y hacer termine en el momento en que tú mueres. También existe una herencia, que es el ejemplo que tú dejas. La psicología, la sociología nos han enseñado que mientras las personas sean recordadas, las personas no mueren del todo, porque te siguen acompañando, porque está su ejemplo, porque está el cariño, está lo que te heredaron, está el seguir dándole una continuidad, no solo a un apellido, sino a una tradición, a un modo de ser y de resolver. Entonces, eso es algo que hay que entenderlo. ¿De dónde viene esta tradición? ¿De dónde viene esta costumbre que tenemos en concreto los mexicanos? Viene desde los primeros habitantes de nuestro continente. Es una tradición precolombina. Todas las culturas anteriores a que llegaran los conquistadores y las personas que nos descubrieron, ¿no? Para integrarnos al mundo de Europa, se dan cuenta que el mexicano ya tenía una manera muy particular de entender la muerte. Para la educación católica o para el sincretismo que se da en la ideología a partir de que llega la evangelización, el concepto de muerte tiene mucho que ver de te vas en función a cómo te comportaste. Para los precolombinos, los lugares a donde iba la parte espiritual de la persona que moría tenía que ver por la forma en cómo moría. En ese entonces era un mundo en el que había que conquistar, en el que había que crear, y entonces era muy valorado el papel de los guerreros, ¿sí? La gente que moría en la guerra, la gente que moría defendiendo y tratando de crear un nuevo territorio para el reino que estaban ellos representando, era la gente que moría con mayor dignidad, ¿no? Era lo mejor que te podía suceder. Para la educación católica, pues eso se ve también como un martirio, ¿no? El que tú das la vida por algo superior a ti. Y en ese contexto también eran consideradas las mujeres que morían en el parto, eran las mujeres a las que iban al mejor lugar, ¿sí? Al que podían aspirar. ¿Por qué? Porque estaban sacrificando su vida en función a darle a otro la oportunidad de vivir. Y que esta concepción de muerte ha cambiado, porque ahora, Sí. bueno, ya no es como, ya no dices, fue a una mejor vida, o a lo mejor sí, pero pues ya se ve con tristeza, ¿no? Que una mujer tan joven, a una persona tan joven, muera, ¿no? Es que es una dualidad. Es una dualidad en un momento dado de alegría, pero también de dolor. Claro. ¿no? ¿Qué le parece, maestra, si Sí, vamos a un seguimos corte? abundando en el Ajá, tema. seguimos hablando sobre este tema. Nos quedamos por- muy picados. Sí, está interesante. Le damos nuestras formas de contacto, nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv, para que nos escriba calaveritas, comentarios, preguntas también, para que le hagamos aquí al doctor y a la maestra sobre este Día de Muertos. ¿Tu cuenta de Twitter, Pati? Por supuesto, @Rodríguez Calvapé. Escríbanos. Así es, @Paos_Silva. Nos vamos a un corte, no se vaya, volvemos en unos minutos. Regresamos, por supuesto, estamos aquí en Punto y Coma. Y decía el poeta Octavio Paz que una civilización que niega la muerte acaba finalmente por negar la vida. Y qué importante, porque a veces entre nuestras familias nos da miedo, hay esa dualidad, como decía la maestra Maite Lot, de no querer hablar de temas de muerte. Pero viene el Día de Muertos y viene el Halloween y cantamos canciones, sobre todo las rancheras, ¿no? Himnos a la muerte. Lo festejamos, nos disfrazamos y retamos a la Catrina. Entonces, esa dualidad creo que nada más se da entre nosotros los mexicanos. Y para redondear el tema, Paos, si tú me lo permites, terminar con ese concepto. Sí. Maestra Maite Lot, ¿por qué, de dónde viene este origen? ¿Por qué el pan de muerto? ¿Por qué la sal? ¿Por qué el agua? Porque entendemos que también tiene un significado muy particular. Sí, claro que sí. Todos los elementos que se reúnen en un altar de muerto tienen por misión recordarnos que hay 4 elementos. Tenemos el elemento del viento, entonces ponemos papel picado. Tenemos el elemento del fuego y ponemos las veladoras.
Tenemos el elemento del agua y ponemos la bebida, ¿sí? Tenemos el elemento de la tierra y ponemos las flores y ponemos los frutos. Además, cada uno de ellos representa algo. La sal se pone porque es un símbolo para purificar. El agua también nos sirve para lavar, ¿sí? La comida nos recuerda los placeres corporales y lo efímero que somos, ¿sí? Y también cuando se va haciendo el sincretismo, las flores de cempasúchil nos recuerdan al sol, nos recuerda la luz, nos recuerda el olor agradable y se ponen en el altar para aquellas ánimas que van vagando encuentren esos símbolos que los lleven al lugar de descanso al que tienen que ir. Los altares de muertos se ponen prácticamente en todos los estados de nuestro país. Sin embargo, cada estado tiene cierta particularidad que lo hace diferente. Lo que tienen en común todos es que tiene que ser de manera escalonada y de manera ordenada. Van de lo terreno, que son los niveles más bajos, hasta lo más espiritual. Claro. Se recomienda que se pongan entre 2 niveles de escalón hasta un máximo de 7. Y en él se va mezclando lo que ya mencionaba el doctor, de la comida, de los juguetes, de los alimentos, de la sal, de las cruces, de las flores, las veladoras. Lo que siempre se pone hasta arriba es una cruz, los 2 cirios y un copón de copal, que es donde se pone el incienso, ¿sí? Que es donde se pone lo más, digamos, lo más espiritual. Y además también, ¿por qué los dulces? ¿Por qué la calavera de azúcar? Porque los antiguos nos trataban de enseñar que la muerte también puede ser algo dulce. No hay que tenerle miedo al 100%, hay que tenerle respeto para tener una buena vida y llegar a un buen lugar de trascendencia. Y se manejaba el dulce para recordarnos que si lo vives bien, también se aprende a disfrutar. Esto es algo muy cruel. Y esto es algo difícil y hay que ponerlo en un contexto adecuado, porque así como ellos veneraban y respetaban la muerte, tampoco aceptaban el suicidio, porque era una vida desperdiciada, ¿no? Entonces la mejor vida es la que se vive con intensidad, la que dejas cariño, la que dejas frutos, la que dejas un orden, ¿sí? Que estás heredando y que estás dando también un contexto y un ejemplo de vida. El pan de muerto, la figura redonda, tiene mucho que ver cuando se da el sincretismo de la evangelización con las tradiciones que se encuentran en nuestro país, pues es un círculo, es una figura geométrica perfecta que no tiene bordes, que no tiene asteriscos, que no tiene principio y que no tiene fin. El ponerle los huesitos y el ponerle las figuras que se ponen sobre el pan de muerto tiene que ver con las primeras procesiones donde traen las reliquias de los santos de Europa a América para completar lo que era el proceso de evangelización. Y en esas reliquias pues se traen los huesos de los difuntos, se traen los huesos de los santos y para poderlo mostrar y que la gente los tenga cercano, pues deciden hacerlo de alimento que acabamos comiéndonos. Y qué mejor que un pan. Así es. Toda esta concepción yo la veo como una reconciliación, un alivio, porque, híjole, a lo mejor estoy como hablando mucho de mi mamá, pero es que... Adelante, se vale. Pues sí, es Día de Muertos, claro. es Día de Muertos. Pero aparte es tu referencia vital. Claro. Sí, o sea, y es tu oportunidad para reencontrarte con ella, eso, para rectificar, para dar las gracias, para pedir recibirla perdón. en casa. Eso, Claro. eso me encanta. Para aceptarla como es era. recibirla en casa y además podemos ver que es una tradición tan viva que se está extendiendo en el mundo. Eso. Sí, o sea, si recordamos hace no pocos años se hizo una película aquí de espías de gran formato donde se hizo por primera vez el desfile de Catrinas con una idea hollywoodense espectacular, pero que se lleva al mundo y que también se queda en México como una nueva tradición. Vemos otra película hace poco, porque las películas son grandes medios de comunicación, donde a través de la animación vemos que los personajes son básicamente las calaveras mexicanas, las tradiciones, los colores, y se acepta en el resto del mundo. Tan es así que ya es una tradición de la humanidad, este es un legado, un patrimonio cultural inmaterial, pero existente. ¿Sí? Y entonces estamos llevando este mensaje de vida más allá de la muerte, ¿sí?
a otros países. Y estamos viendo esta combinación, o sea, nuestras tradiciones de repente con las tradiciones del norte del país, el Halloween que viene también de Europa, y vemos cómo se va combinando. O sea, estamos creando una nueva visión de muerte, pues ya desde hace tiempo, ¿sí? Que no es solo mexicana, no es solo local, sí seguimos en la vanguardia, pero al mismo tiempo les estamos dando esta visión de vida al resto del mundo. Y que además nos une como familias, ¿no? Porque como decía hace un momento, doctor, comer encima de las tumbas, pues, eso. ¿Cómo nos ve el mundo entero, no? Que vayamos, que estemos ahí en las tumbas. Que, por ejemplo, esto lo decía, nos comemos también a la muerte en las calaveras, pero, por ejemplo, yo mañana descanso y me voy a ir al panteón, porque además lo anhelo. Y tiene mucho que no voy al panteón, pero de verdad anhelo ir al panteón, a ver a mi familia, a alumbrar a los muertos y estar ahí, convivir. ¿Y pasas la noche ahí? No, hay un ratito. Porque hay personas que pasan la noche. ¿Qué significa esto, maestro? O sea, el estar ahí con la muerte, pero en vida. Hemos asociado desde hace mucho tiempo la oscuridad con este paso de la vida a la muerte, ¿sí? Entonces, se consideraba que teníamos que atravesar, pues decían diferentes tradiciones, una laguna, la laguna del Estigia, una gran caverna, etcétera, ¿no? Pero se consideraba que era esta disminución, esta terminación de la luz, ¿sí? Pero teniendo la esperanza del amanecer. Entonces, sí es acompañarlos en este camino oscuro, ¿sí? Un tanto incierto, inseguro, de miedo, sabiendo que va a llegar el amanecer, la nueva esperanza, y lo vemos que hay una promesa de reencuentro. O sea, decimos, sí, nos vemos 1 y 2 de noviembre, nos vemos aquí en la casa, vienes, visitas la ofrenda, nos vemos allá en el panteón, y tenemos una cita el año que entra. ¿Sí? O sea, no es algo que se termine, aunque la muerte aparentemente sea definitiva, ¿sí? Sino nos permite revivir, reencontrar, dar vida, ¿sí? a los cercanos que siguen vivos, o sea, es el reencuentro familiar, a los que se fueron, siguen en el corazón, pero no solo familiares. También eso es algo que tenemos aquí, o sea, recordamos mucho a muertos cercanos al corazón, aunque no hayan sido familiares. Los amigos, por ejemplo, una tradición muy común, la nana, que cuidaba de chiquito, que era parte de la familia, aunque no consanguínea. Entonces, eso que tenemos es lo que causa envidia en el mundo, ¿sí? Se quiere replicar, pero todavía no se puede porque nuestra tradición es, como decía la maestra, precolombina. O sea, parte de los decorados en el Templo Mayor, pues eran los conjuntos de calaveras que podíamos ver, ¿no? Que el significado de ese conjunto de calaveras era el honor de que habían muerto los guerreros defendiendo un ideal, ¿sí? Claro. Entonces, y era lo que prevalecía, la calavera. Entonces siempre la tenían presente para recordarte que estabas de paso en la vida. Ahora yo les quiero eterno. plantear a los dos, porque creo que tocaron un punto muy importante, el asunto de cómo nos ve el mundo en la celebración del Día de Muertos. Esto tiene que ver con nuestros valores, porque de algún modo u otro parece que nuestros valores se están perdiendo y en las familias mexicanas, pues las más estamos luchando porque esos valores del amor, de la convivencia en familia, del amor a una pareja, de la estadía con un matrimonio, o sea, cual fuere el origen, prevalezca, que no son valores que se tienen en Estados Unidos, que no son valores europeos y que esto nos hace ser como muy peculiares a los ojos del mundo. Yo les pregunto a los dos, porque usted tiene, doctor, un punto de vista psicoanalítico. Usted, maestra, tiene toda una especialización en familia y cómo ha trascendido. Yo se los planteo, si hay tiempo lo hacemos en este corte y si no lo seguimos abundando, porque sí es importante cómo pueden trascender nuestros valores, más allá de creencias religiosas. Sí, a ver, mira, de entrada de lo que mencionaba el doctor,
la tradición y la forma en como nosotros los mexicanos culturalmente enfrentamos la muerte no es a partir de, al mundo no se lo aportamos a partir del 2016 con la película de James Bond, ni del 2017 con la película de Coco. Simplemente la UNESCO desde el año 2006-2007 reconoce que la tradición y el Día de Muertos es un patrimonio espiritual de la humanidad, porque ya hay como que demasiado entendimiento de lo que representa este modo particular. Cuando se da la globalización económica, ¿sí?, en la aldea global que es el mundo, se hacen muchas reflexiones respecto a cuáles son las cosas que van a adoptar los países con los grandes tratados y cuáles son las cosas que van a aportar. Entonces, el concepto de nosotros, de lo que es la vida y la muerte y los conceptos familiares, es algo que nos marca mundialmente, ¿sí? Que hay demasiadas evidencias culturales de cómo lo vivimos y muchos países aprenden de nosotros. Yo creo que en todos los países se da este concepto familiar y se da este concepto a la vida y este concepto a la muerte. Lo que cambia es la forma en cómo lo representan y la forma en cómo lo vivimos. Pero de que México, a nivel estadística, en los grandes congresos y eventos mundiales, se nos sigue identificando como un país con un alto porcentaje familiar, de valores familiares, eso es algo innegable, ¿no? Y eso es algo que no lo reconocen y que tenemos que sentirnos muy orgullosos por ello, porque yo creo que en el núcleo de la familia está la salvación a muchos problemas que nos estamos enfrentando y que pueden llegar a vivir, ¿no? Y hay que también adaptarse a los nuevos tiempos y aprender a enfrentarlo con creatividad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de la muerte? Que el tema de la muerte siempre, como muy bien dijo el doctor, es algo que te va a despertar emociones y que te va a despertar, o lo mismo, un temor, dolor, una admiración, ¿no? Y siempre hay un deseo de tener un segundo más con aquella persona que ya no tienes a tu lado. Entonces eso se vuelve como que un impulso emotivo todavía mucho más fuerte, ¿sí? El decir, durante todo el año vivo en la loquera, me enfrento a lo que me toque, pero un día al año te lo voy a dedicar a ti, ¿sí? Y además de que te lo voy a dedicar a ti, orgullosamente lo voy a compartir con los demás. ¿Por qué? Porque le estoy dando tributo, recuerdo y el lugar que merece, no solo en mi corazón, sino en mi entorno social, las personas que ya no están conmigo. ¿Y qué le parece, doctor, para que venga esta explicación amplia, regresando del corte, aquí en Punto y Coma, los valores mexicanos y el valor del mexicano, porque hay que tener valor ante la muerte? Regresamos. Y bueno, regresamos aquí en Punto y Coma. Está, por supuesto, mi querida Pao Silva. A mi lado, la maestra Maite Lot, de la Universidad Panamericana, hay que decirlo, y por la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Manuel González Oscoy. Y decíamos, bueno, ya escuchamos el punto de vista de la maestra Maite Lot. Ahora, doctor, los valores de los mexicanos, ¿cómo nos sitúan en esta celebración del Día de Muertos ante el mundo? Podemos decir que se da una síntesis de opuestos, o sea, la alegría y la tristeza, ¿sí? Esta imposibilidad, de la cual hablaba hasta otro poeta, César Vallejo, las cuestiones tristes, no puede ser ni triste y dulce al mismo tiempo. Entonces, casi por definición, en la mayoría de las culturas, la muerte debe ser dolorosa y en lo particular sí desencadena un proceso de pérdida, de duelo, que puede ser difícil de superar y a veces nos puede llevar no meses, años, ¿no? Sí. Pero tener esta capacidad un tanto festiva de ver a la muerte, ¿no? De verla de una manera cotidiana, coloquial. Podemos nosotros en estos días ir a muchas escuelas, atravesar la calle y cruzarnos a la gente maquillada de muerte, ¿sí? Y lo vemos bien, o sea, no nos extraña. Entonces, ver esto tan aparentemente disímbolo, o sea, tan opuesto, ¿sí? Nos reconcilia con también nuestros dos opuestos de vida y muerte, de creación y destrucción. Sabemos que se puede. Como comentábamos en el corte, la conciencia de la muerte nos hace humanos, desde la perspectiva antropológica, o sea, el pensar que aquella gente que murió puede vivir de otra forma y le dejo un collar, una cuenta, flores, es algo que todas las especies se mueren,
pero ninguna más hace esto. Tenemos confianza en el reencuentro, tenemos confianza en el afecto, en el amor. O sea, recordamos, sí, a veces con enojo, con tristeza. Muchas veces tenemos que estar recordando al difunto a través de la plática, del recuerdo, las anécdotas, para irlo integrar su ausencia en nuestra presencia. Cuando está vivo decimos, sí, puede estar a 20 centímetros o a 20 kilómetros de distancia, pero sé que está. Y aquí es decir, sé que ya no está y cómo lo sigo teniendo presente, cómo le vuelvo a dar vida. Si no puedo hacer la vida orgánica, sí la vida simbólica. Y a través de la imaginación, de la memoria, del recuerdo, hacerlo otra vez nuestro. O sea, esta capacidad de juntar los opuestos es difícil. Desde la fisiología es difícil. O sea, hay partes del cerebro que se dedican a la alegría o a la tristeza, ¿no? Al enojo, ¿sí? O al placer. Y nosotros tratamos de hacerlo a través de una construcción de siglos. No sabríamos, tal vez sería decir desde milenios, y eso es lo que nos ayuda como pueblo. Lo tenemos tan en la sangre, tan en la costumbre, tan en nuestra visión, que por eso es que lo podemos llevar a los demás. ¿Sí? Y por eso nos lo están pidiendo, nos lo están copiando el resto del mundo. Yo creo que hay que hacerlo más festivo esto, sí, porque aquí sí, ya estamos viendo ahí las Catrinas, las calaveritas, porque ahí está la dualidad, ¿no, Pau? Sí, pues estamos viendo también este festival, lo que decía también el doctor Manuel González Oscoy, del desfile de Día de Muertos, que desde hace 3, 4 años, se lleva a cabo en la Ciudad de México, y de verdad yo intenté ir este fin de semana, había muchísima gente, o sea, cerca de 1 millón de personas, poco más de 1 millón de personas, y ahí está el festejo por el Día de Muertos, por celebrar a la muerte, no sin ello perderle el respeto, como bien lo dicen, y no sin ello perder este duelo que siempre pasamos cuando se muere algún ser querido, y que además se ha hecho mundial, ha hecho un eco mundial con esta imagen de las Catrinas. Sí, ¿no? Es que también la muerte es una manifestación artística, y también los mexicanos hemos aportado a esta parte cultural el arte de vivirlo. No hay buen cementerio que hoy no lleve mariachis. Tiene que haber mariachis, tiene que haber la música. O marimba, maestra, o la banda. Maracas, cualquier cosa que te haga sonido, que te dé ritmo y que te dé la sensación y la posibilidad de sacar lo que traes dentro. El colorido, ¿no? El colorido, los sabores, los olores. La Catrina a mí me gusta mucho esa figura. Todas creo que en algún momento dado deseamos ser tan estilizadas y tan delgadas como quiero disfrazarme de Catrina. Quiero pintarme. No, y además es que tiene una connotación política muy importante. La Catrina es relativamente reciente. La figura de la Catrina se la debemos a José Guadalupe Posada, ¿no? Este caricaturista de Aguascalientes, él en una época, en los años, en el segundo tercio y tercer tercio de los 1800, donde hay un problema represivo, social, político importante, y tienen que encontrar un símbolo que de alguna manera refleje el contento y el descontento político y social que se está viviendo, ¿no? Y en un proceso colonial en donde la sociedad trataba de conformarse, pero también había muchas rivalidades respecto a los orígenes, a lo que quedaba de las castas, y la primera Catrina se le llama la Catrina garbancera, ¿no? ¿Quién es el garbancero? Pues el garbancero es aquel indígena que se maquilla muchísimo la cara de manera muy exagerada para tratar de ocultar sus orígenes, su color de piel. Entonces se pone unas plastas blancas enormes, un sombrero de Pamela muy exagerado, muy festivo, muy llamativo para ocultar el rostro. Y se viste también de manera muy exagerada, ¿no? Y entonces esta figura de la Catrina garbancera se vuelve poco a poco, a partir de mediados de 1800, como un representante de la muerte. Y luego vienen las grandes manifestaciones de los muralistas, que toman a la Catrina y la plantan en medio,
¿no? Y alrededor de grandes personajes, no solo de la política, sino que también del mundo artístico. Por Dios, ¿dónde hay un altar de muertos que no tenga la foto de María Félix? ¿No? O que no tenga la foto de Pedro Infante. ¿Por qué? Porque fueron personas que le hablaron al pueblo. El de nosotros lo tiene aquí en imagen. Lo ¿eh? vi, La de y está Pedro bien Infante. puesto, está para muy que lo bonito. En mi También de escuela, ayer, María. la de ayer en mi escuela también tenía Pedro Sí, Infante. ¿no? Y además, y de Cantinflas también. ¿Por qué? Claro. Porque son íconos de la sociedad que de alguna manera jugaron papeles en el que todos nos representamos o nos identificamos, ¿no? Entonces son familiares. Pedrito es nuestro, aunque nunca en la vida lo hayas visto o nunca hayas estado aparte, presente no ha muerto. en la época. Exacto. Pedro Infante no ha muerto. ¿No? Y el ícono de la guapura, pues Jorge Negrete, ¿no? Entonces también recordamos a Jorge Negrete por su voz, por su talla, por su planta, ¿no? Pero esto es algo que también nos tiene que llenar de alegría, ¿no? Fíjate, de las dos películas que ya mencionamos, la que hace Walt Disney es una película que hay que verla con respeto, porque además de que es animada y es Una muy maravilla. divertida y es preciosa, Y te hace sí llorar. hay detrás de ella un estudio de más de 6 años en donde los realizadores de esa película se vinieron a nuestro país y estuvieron conviviendo en comunidades de más de 10 estados. Y creo yo que hicieron un buen trabajo, porque sí es muy respetuosa. Y te explica muchas cosas. A mí me gustaría compartir lo que decíamos en el corte, doctor, que sí es diferente cómo celebramos la muerte. Por ejemplo, yo acabo de ir a un velorio de una amiga y murió, se hizo su velorio, se hizo una misa de la religión católica y se acabó. En el pueblo de mi papá, que es allá en Tehuacán, Puebla, y les mando un besotote, el velorio dura... casi 9 un mes. días. Bueno, los 9 días bueno. primero, y además se tiende una cruz de cal debajo del ataúd, y además se ponen vasos con vinagre. Pegan al olerlos. Entonces se pone lleno de velas blancas, vasos con vinagre, sal, cruz de cal, y como usted decía, se le da a la gente los 9 días de comer, y no se hace arrocito, se hacen cosas buenas, mole, carne, tamales, y se está conviviendo ahí. Se llevan caminando a la persona que se nos adelantó al panteón. Ahí se hace, en el momento que se llega, se empieza a cavar la tumba, y se hace todo un ritual que dura 9 días, pero después se levanta, se dicen la levantada de la cruz, y se hace otro festejo para recoger esa cal, y se pone en un lugar especial y sigue digamos, ritual de muertos hasta un mes. Y es totalmente diferente cuando aquí en la Ciudad de México, por lo menos dices, bueno, ya adiós y lo que sigue. Y allá se sigue los rezos, los rosarios, las misas, es decir, cada región tiene una celebración específica para decirle adiós a los que se nos adelantan. Y además la religión te acompaña. Los judíos tienen ritos especiales, también guardan 9 días de luto, donde se entierran, donde incluso hay algunas personas que no se bañan, comen cosas muy amargas, ¿no? Y a los 9 días salen a convivir. Todas las religiones tienen una manera de interpretar la muerte, y de vivirla y de asumirla. Y todas las culturas tienen distintas manifestaciones. Lo que pasa es que México son muchos Méxicos. Claro. Cada estado tiene una manera muy particular de vivirlo. Y al final, y en unión, todos tenemos la misma idiosincrasia, que es este modus vivendi. Y esto viene desde los griegos, ¿eh? Desde los griegos, desde los guerreros griegos, se hablaba de su momento, lo decían momento de la muerte. Y tenían simbología para recordarle al guerrero, para recordarle a aquel militar que era terreno y que era efímero, y que también se tenía que enfrentar a su propia muerte. Doctor, quería comentar. Sí, las personas que nos están viendo constantemente, atrás de ustedes aparece la Catrina de Posada. Y ahí es donde podemos ver este contraste entre el cráneo desencarnado y la exuberancia de las flores, de las plumas, que eran
muy valiosas ya desde tiempos precolombinos, se comerciaba con plumas, ¿sí? Entonces, estos son los contrastes que muchas personas no alcanzan a ver, o muchas culturas no alcanzan a ver, se centran en la pérdida, se centran muchas veces hasta en lo temeroso, en lo maligno, etcétera, pues que podemos verlo en la contraparte que es el Halloween, un terror light para poder manejar esa emoción, pero con un amor que es lo que le brinda la perspectiva mexicana, también ultraterreno, o sea, un amor y una presencia que va más allá. Entonces, la elegancia que tiene la Catrina, ¿sí? Los simbolismos que se le ha dado, o sea, por ejemplo, la estola de una serpiente emplumada que le pone Diego Rivera en el paseo dominical, ajá, ¿sí? También habla no solo de la muerte, de la elegancia, del conocimiento, del simbolismo, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos conjuntar, como lo hacemos en muchas otras cosas de la vida diaria, la realidad, dolor, amor, alegría, esperanza, con lo imaginario, creer que sí, algo del que está ausente viene aquí, manejar este simbolismo para unir los dos mundos, el que consideramos que está más allá en lo espiritual, con lo que está aquí, y poder tener esa vivencia en lo cercano con los demás y en lo espiritual con quien ya se fue, ¿sí? Es lo que hace que sea una ceremonia muy plena, integra muchos aspectos de la persona. Catártica, ¿verdad? Claro, También. o sea, hay un desahogo ahí, o sea, puedo llorar, puedo cantar, ¿sí? Recordamos ahorita que decían Pedro Infante, cariño que Dios me ha dado. Mi cariñito, sí, todos lloramos. Bueno. Sí, o sea, que en el velorio, en las películas de estas de Ismael Rodríguez. De los Tres García. Exactamente, pone ahí el mariachi cantando, ¿sí? Cuando se muere su abuelita, qué mayor dolor que era la abuelita, doble mamá, pero sacarlo con la alegría del canto. Claro. Doctor, acaba de mencionar el Halloween, porque además, pues, sí nos hemos contagiado, o más bien compartido estas celebraciones. Regresando al corte, me gustaría que nos comentara cómo adoptarlo también, maestra, cómo adoptarlo, porque no podemos negar que, y con esto de la migración y todo, cómo adoptarlo y cómo celebrarlo también sin perder nuestras tradiciones del Día de Muertos. Porque yo sí voy a salir a pedir calaverita. Sí, yo también lo llevo a mis sobrinos. Bueno, pues regresamos a Punto y Coma, no se vaya. Volvemos en unos minutitos. Estamos de vuelta a Punto y Coma. Y ayer yo veía a los niños 31 de octubre, Halloween, saliendo a pedir calaverita y dice, pero es que hoy no se pide eso hasta mañana. Pero ya hay una mezcla. Los 3 días. Sí. Y nos decía la maestra Maitelot, ¿usted no está de acuerdo con el Halloween? No, la verdad no me gusta tanto. Creo que el Halloween es más una representación de la parte fea y oscura de las personas. Y nuestra tradición del Día de Muertos lo veo más como una manifestación de amor y de deseo de reencuentro y de trascendencia. Entonces, pero es inevitable la mezcla de las culturas. Es inevitable la mezcla, es una disminución de la fuerza de otra también emoción muy fuerte, que es el terror, el miedo, tratar de hacerlo manejable, ¿sí? Porque sí, en sus orígenes era una fiesta pagana desde Europa, donde se centraban en estas fuerzas oscuras, se va adaptando con su migración a Estados Unidos, y ahora en el encuentro, por ejemplo, de la frontera México-Estados Unidos, Baja California con la Alta California y todo, pues podemos ver que se está dando esta unión, donde hay un día para una tradición, otros 2 días para otra tradición, ¿sí? Está la alegría, la tristeza, el miedo, y todo se trata de hacer manejable. Y se hace un festejo de algo que de suyos consideraríamos destructivo. Y eso creo que es una aportación hacia la psique en general, cuando menos de los que estamos en esta zona. Frontera de Estados Unidos, sí, con México. Y sin duda, más allá de estar o no de acuerdo con estos festejos del Día de Muertos,
quizá lo más importante es la creencia y la permanencia. Es decir, independientemente de lo que tú creas, el ver hacia arriba y ver hacia abajo, pero tener esa permanencia en la vida y permanencia en la muerte, creo que es importante. Decía hace un ratito que como a veces se sacrifica, bueno, en tiempos anteriores se sacrificaban a los perritos para que acompañaran a sus dueños, y ahora, por ejemplo, yo tengo la creencia, yo que amo a los perros y a los animales, que cada perrito que pasa por mi vida y se va al cielo, pues me va a ayudar a cruzar el río cuando a mí me toque morir, ¿no? Entonces uno va adaptando y le va dando sentido a esas creencias, y eso quizá es importante ahora frente a la muerte. Estoy de acuerdo en lo que acaba de decir el doctor de los fines que se persiguen, pero creo que hay muchos medios y algunos son muchos más amables para alcanzar esos mismos fines, ¿o no, doctor? Sí, claro que hay. Bueno, pues hacemos una pausa, nos vamos a nuestro último corte. No se vaya, regresamos a Punto y Coma. Pues ya estamos de vuelta en Punto y Coma. Ya nada más para darle las gracias por estar con nosotras. Maestra Maitelot Goycuría, gracias por estar con nosotros. También doctor Manuel González Oscoy, gracias por acompañarnos. Y pues ya, hay que festejar Halloween desde el 31, pero un día puede ser disfraces y otro día de calaverita. Claro, y visiten las ofrendas. Está el Museo Dolores Olmedo, está la mega ofrenda en el Zócalo Capitalino. Santo Domingo. Imperdible la de la UNAM en Santo Domingo. Imperdible. Vayan a verla, es el M68. Gracias, Pau. Gracias, Pati. Muchas gracias. Gracias a usted por vernos. Lo dejamos con más información aquí en Excelsior.